Sobre el concepto de angustia de Soren Kierkegaard. El hombre, según queda dicho, es una síntesis de alma y cuerpo, unida por el espíritu, pero también es una síntesis de lo temporal y lo eterno. Esto ya se ha dicho bastantes veces y no seré yo el que objete nada en contra. Mi deseo en verdad no es el de descubrir novedades, al revés. Mi mayor alegría y ocupación favorita siempre será la de meditar en aquellas cosas que parecen completamente sencillas. Por lo que atañe a la segunda de esas síntesis, enseguida se echa de ver que está formada de una manera distinta que la primera. En esta primera constituían el alma y el cuerpo los dos momentos de la síntesis y el espíritu era lo tercero, con la particularidad de que sólo se podía hablar propiamente de síntesis en cuanto el espíritu quedaba expuesto. La segunda síntesis tiene exclusivamente dos momentos, lo temporal y lo eterno. ¿Dónde está aquí lo tercero? Y si no hay ninguna tercera cosa, entonces tampoco hay realmente síntesis, ya que una síntesis que encierra una contradicción nunca puede llegar a ser perfecta sin un tercero. En este caso, afirmar que la síntesis encierra una contradicción es exactamente lo mismo que decir que no hay tal síntesis. Esto nos obliga a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo temporal? Si el tiempo se define justamente como la sucesión infinita, entonces está claro que también hay que definirlo como presente, pasado y futuro. Esta última definición será, con todo, inexacta, tan pronto como se estime que radica en el tiempo mismo, ya que sólo aparece en cuanto el tiempo se relaciona con la eternidad y en cuanto ésta se refleja en el tiempo. Si en la sucesión infinita del tiempo se pudiera encontrar un punto de apoyo firme, es decir, un presente que nos sirviese como fundamento divisorio, entonces sin duda que aquella división sería totalmente exacta. Pero no tenemos ningún momento que sea ese presente que se busca, ya que precisamente cada momento no es más que la suma de todos los momentos. Un proceso, un pasar de largo, y por consiguiente no hay en el tiempo ni presente, ni pasado, ni futuro. Si algunos creen en la posibilidad de mantener esa división es porque, sin caer en la cuenta de que con ello queda frenada la sucesión infinita, no hacen más que espaciar un momento, o porque solamente ponen en juego la fuerza de la representación, y en consecuencia convierten el tiempo en un objeto de la representación y no del pensamiento. Pero incluso, obrando así, no se logra salir del error, pues hasta para la representación es la infinita sucesión del tiempo un presente infinitamente vacío. Esto es una parodia de lo eterno. Los indios hablan de una dinastía que reinó 70.000 años. De los distintos reyes no se sabe nada, ni siquiera, según supongo, sus mismos nombres. Si tomamos este ejemplo como un símbolo del tiempo, esos 70.000 años son para el pensamiento un infinito desaparecer. Para la representación, en cambio, se extienden y se dilatan hasta convertirse en la ilusoria intuición de una nada infinitamente vacía. Por el contrario, tan pronto como se haga que lo uno suceda a lo otro, quedará puesto el presente. No obstante, el presente no es el concepto del tiempo, a no ser que se lo piense como infinitamente vacío y por añadidura como típico e infinito desaparecer. Si no se tiene esto en cuenta, y por muy rápidamente que se lo haga desaparecer, quedará puesto el presente, y una vez puesto se le hará entrar también en las definiciones del pasado y del futuro. Lo eterno, en cambio, es el presente. Para el pensamiento, lo eterno es el presente en cuanto sucesión abolida. El tiempo era la sucesión que pasa. Para la representación, lo eterno es un avanzar que a pesar de todo no se mueve del sitio, ya que lo eterno equivale para ella lo infinitamente lleno. En lo eterno tampoco se da ninguna discriminación del pasado y futuro, pues el presente está puesto como la sucesión abolida. Por lo tanto, el tiempo es la sucesión infinita. La vida que es en el tiempo y que sólo pertenezca al tiempo no tiene ningún presente. A veces, desde luego, se tiene la costumbre de definir la vida sensible diciendo que es en el instante y sólo en el instante. En este caso, se entiende por instante la abstracción de lo eterno, convirtiéndolo en una parodia de la eternidad en cuanto se pretende hacerlo presente. El presente es lo eterno, o mejor dicho, lo eterno es el presente, y este es la plenitud. Este es el sentido en que los latinos afirmaban la presencia de la divinidad, praesentes dii,
y con esa misma palabra aplicada a la divinidad designaban también su poderosa asistencia. El instante viene a designar lo presente como algo que no tiene ningún pasado ni futuro, y en esto radica cabalmente la imperfección de la vida sensible. Lo eterno también viene a designar lo presente que no tiene ningún pasado ni futuro, pero esta es la perfección de la eternidad. Si en definitiva se pretende emplear el instante para designar el tiempo, haciendo que el primero signifique la eliminación puramente abstracta del pasado y del futuro, y que así sea el presente, entonces hemos de afirmar taxativamente que el instante no es en modo alguno el presente, por la sencilla razón de que semejante intermediario entre el pasado y el futuro, concebido de un modo meramente abstracto, no existe en absoluto. Esto manifiesta bien a las claras que el instante no es una mera determinación temporal, ya que ésta solo consiste en pasar, de tal suerte que el tiempo no será más que tiempo pasado, si para definirlo no tenemos otra categoría que las que se descubren inmediatamente en él. En cambio, si el tiempo y la eternidad se ponen en contacto, ello tiene que acontecer en el tiempo, y henos aquí ante el instante. La palabra instante, en danés, se entiende, es una expresión figurada, y por consiguiente no es tan fácil habérselas con ella. Con todo, se trata de una hermosa palabra digna de nuestra atención. Nada hay tan rápido como la mirada, y sin embargo es conmensurable con el contenido de lo eterno. Así, cuando Ingeborga mira hacia Fritjof por encima del mar, nos ofrece con ello una imagen de lo que esa palabra figurada significa. Una explosión de sus sentimientos, un sollozo, una palabra de ella, encerrarían sin duda con su sonoridad una mayor determinación temporal. Estarían más cerca de ser lo presente, a punto de desaparecer, y no significarían tan acentuadamente la presencia de lo eterno. Øyeblikket es la palabra danesa para el instante, que significa, al pie de la letra, ojeada. Una explosión de sus sentimientos, un sollozo, una palabra de ella, encerrarían sin duda con su sonoridad una mayor determinación temporal. Estarían más cerca de ser lo presente a punto de desaparecer y no significarían tan acentuadamente la presencia de lo eterno. Aunque también es verdad que un sollozo, una palabra, etc., tienen la virtualidad de aligerar la carga que pesa sobre el alma, precisamente porque basta que se mencione la pena que a uno le oprime para que sólo con eso ya empiece a ser una cosa del pasado. Por eso, una mirada es algo que sirve para designar el tiempo. Pero entiéndase bien, en cuanto el tiempo se halla en ese conflicto fatal que provoca el entrar en contacto con la eternidad. Lo que nosotros llamamos el instante, lo llama Platón to ishices. Cualquiera que sea la clave etimológica de esta expresión, sin embargo, siempre estará en relación con la categoría de lo invisible. Para el griego no podía ser de otra manera, ya que concebía de un modo igualmente abstracto el tiempo y la eternidad, una vez que le faltaba el concepto de la temporalidad, y en última instancia le faltaba el concepto de espíritu. En latín se dice momentus, que en cuanto derivado del verbo movere, no expresa de suyo otra cosa que el mero desaparecer. El instante, así entendido, no es en realidad un átomo del tiempo, sino un átomo de la eternidad. Es el primer reflejo de la eternidad en el tiempo. Pudiéramos decir que es como el primer intento de la eternidad para frenar el tiempo. Por eso el helenismo no llegó a entender el instante, pues si bien concibió el átomo de la eternidad, no llegó a comprender que este átomo era el instante. Los griegos no lo definían mirando hacia adelante, sino hacia atrás, porque el átomo de la eternidad era esencialmente para ellos la eternidad misma, con lo que, naturalmente, ni el tiempo ni la eternidad llegaron a gozar de sus legítimos derechos. La síntesis de lo temporal y de lo eterno no es una segunda síntesis, sino la expresión de aquella misma síntesis, en virtud de la cual el hombre es una síntesis del alma y cuerpo, sostenida por el espíritu. El instante existe tan pronto como queda puesto el espíritu. Por eso, se puede decir con toda razón, censurándolo, que fulano o mengano solo viven en el instante, ya que esto acontece a causa de una arbitraria abstracción. La naturaleza no radica en el instante. Con la temporalidad sucede lo mismo que con la sensibilidad, ya que la temporalidad parece ser mucho más imperfecta,
y el instante mucho menos significativo que la aparentemente segura persistencia de la naturaleza en el tiempo. Y sin embargo, acontece todo lo contrario, pues la seguridad de la naturaleza se funda en que el tiempo no tiene absolutamente ninguna importancia para ella. Solo con el instante comienza la historia. Por el pecado se convirtió la sensibilidad del hombre en pecaminosidad, al mismo tiempo que se hizo inferior a la del bruto, y no obstante, esto se debe cabalmente al hecho de que aquí comienza lo superior, es decir, que ahora comienza el espíritu. El instante es esa cosa ambigua en la que entra en contacto el tiempo y la eternidad, con lo que queda puesto el concepto de temporalidad, y donde el tiempo está continuamente seccionando la eternidad y ésta continuamente traspasando el tiempo. Solo ahora empieza a tener sentido la división aludida, el tiempo presente, el tiempo pasado y el tiempo futuro. Enseguida nos damos cuenta con esta división de que el futuro significa en cierto modo mucho más que el presente y que el pasado, puesto que el futuro es en cierto sentido la totalidad de la que el pasado no es más que una parte, y además el futuro puede significar también en cierto sentido la misma totalidad. Esto se debe a que lo eterno significa primariamente lo futuro, o dicho con otras palabras, a que lo futuro es el incógnito en que lo eterno, inconmensurable con lo temporal, quiere mantener a pesar de ello sus relaciones con el tiempo. El lenguaje vulgar suele identificar a veces lo futuro y lo eterno, y así se dice la vida futura, en el sentido de la vida eterna. No es extraño que los griegos, al carecer en un sentido hondo del concepto de lo eterno, tampoco tuvieran el concepto del futuro. Por esta razón, no se les puede echar en cara a los griegos que su vida estuviese perdida en el instante, y más exactamente ni siquiera se puede afirmar que estuviese perdida. La realidad es que los griegos, al faltarles la categoría del espíritu, tomaban la temporalidad tan ingenuamente como la sensibilidad. El instante y el futuro ponen a su vez el pasado. Si la vida helénica ha encarnado en general alguna categoría temporal, esta no ha sido otra sino la del pasado, pero bien entendido, no en cuanto éste se define en relación con el presente y el futuro, sino definido como simple pasar, que es de suyo la definición general del tiempo. Aquí nos revela todo su significado la reminiscencia platónica. La eternidad de los griegos es algo que está a las espaldas como lo pasado, ingresándose en ello exclusivamente en el sentido regresivo. Sin embargo, esto de hacer de la eternidad lo pasado no es más que un concepto totalmente abstracto, y eso, tanto si la definición anterior queda delimitada más próximamente con perfiles filosóficos, es el caso de ese morir al mundo en cuanto hablan de ello los filósofos, como si se la delimita con perfiles históricos. Por lo general, en las mismas definiciones conceptuales del pasado, del futuro y de la eternidad, puede aparecer bien clara la manera de definir el instante. Si no existiera el instante, entonces lo eterno viene avanzado por detrás como lo pasado. Es como si hiciéramos avanzar a un hombre por un camino, pero sin que diese un paso. ¿Cuál sería el resultado? Que el mismo camino, en cuanto recorrido, vendría como avanzando detrás de nuestro hombre. En cambio, si se da positivamente el instante, aunque solo sea como discrimen, entonces lo futuro es lo eterno. Por fin, si se da positivamente el instante, entonces hay eternidad, y también hay futuro, el cual vuelve otra vez como el pasado. Esto se ve con toda claridad en la concepción griega, judía y cristiana. El concepto en torno al cual gira todo en el cristianismo, aquello que lo renovó todo, es la plenitud de los tiempos. Ahora bien, esta plenitud es el instante en cuanto a eternidad, y sin embargo esta eternidad es también el futuro y el pasado. Si no se atiende a esto, ni siquiera un solo concepto se podrá librar de ciertos aditamentos heréticos y traidores, los cuales acabarán por anular el concepto. De esta manera, si no sacamos al futuro de su estrecho cerco y solo lo consideramos como una mera continuación del pasado, podemos estar seguros de que los conceptos de conversión, redención y salvación perderán el significado que encierran para la historia del mundo y para el desarrollo histórico de cada individuo. Y por su parte, si no sacamos al pasado de su estrecho cerco y solo lo consideramos en una misma línea de continuidad con el presente, entonces quedarán arrumbados los conceptos de resurrección y juicio. Pensemos otra vez en Adán, y recordemos de paso que todo individuo posterior comienza de un modo completamente idéntico a como lo hizo Adán,
si bien aquel lo hace dentro de la diferencia cuantitativa, la cual es consecuencia tanto de la relación generacional como de la relación histórica. Por consiguiente, el instante existe para Adán lo mismo que para todo individuo posterior. La síntesis de lo anímico y de lo corporal tiene que ser puesta por el espíritu. Ahora bien, el espíritu es lo eterno, y por eso existe tan solo cuando el mismo espíritu pone la primera síntesis a la par que la segunda, es decir, la síntesis de lo temporal y lo eterno. El instante no existe mientras no sea puesto lo eterno, o a lo sumo, existe como discrimen. De esta manera, y una vez que el espíritu se define dentro del estado de inocencia como un espíritu que está soñando, lo eterno se manifiesta como lo futuro, ya que ésta, según dijimos, es la primera expresión de lo eterno, su incógnito. Por eso, según vimos en el capítulo anterior, del mismo modo que el espíritu, en cuanto era posibilidad del espíritu, es decir, de la libertad, se expresaba en la individualidad como angustia al tener que ser puesto con la síntesis, o dicho con mayor exactitud, al tener él mismo que poner la síntesis, así también ahora el futuro, en cuanto posibilidad de lo eterno, es decir, de la libertad, es a su vez angustia en el individuo. Esta es la razón de que la libertad se llene de escalofríos al manifestarse la posibilidad de la misma ante sus propios ojos, apareciendo en ese momento la temporalidad con el mismo atuendo que lo hacía la sensibilidad, esto es, en el sentido de la pecaminosidad. Volvamos a indicar aquí que esta no es más que la última expresión psicológica de la última aproximación, del mismo tipo al salto cualitativo. La diferencia entre Adán y el individuo posterior consiste en que el futuro es más reflexivo para el segundo que para Adán. Este más, hablando en términos psicológicos, puede significar algo espantoso, pero respecto del salto cualitativo, su significado es el de una cosa inesencial. La más alta diferencia con relación a Adán estriba ahora en que el futuro parece anticipado por el pasado, o en que se tiene la angustia de haber perdido la posibilidad antes de que ésta haya existido. Lo posible corresponde por completo al futuro. Lo posible es para la libertad lo futuro, y lo futuro es para el tiempo lo posible. A ambas cosas corresponde en la vida individual la angustia. De ahí que con un lenguaje exacto y correcto se enlace la angustia con el futuro. A veces, desde luego, solemos decir que nos angustiamos del pasado. Esto parece que contradice lo anterior, pero si se mira mejor, veremos que al hablar así, lo único que hacemos es enfocar de uno u otro modo el futuro, porque para que el pasado me cause angustia es necesario que esté en una relación de posibilidad conmigo. Si me angustio por una desgracia pasada, no es precisamente en cuanto pasada, sino en cuanto puede repetirse, es decir, hacerse futura. Si tengo angustia por una mala acción pasada, entonces es que no la he relacionado esencialmente conmigo en cuanto pasado, sino que hay algo en mi vida que de una manera más o menos subrepticia le impide ser pasada. Pues si realmente fuese pasada, entonces no podría angustiarme, sino solo arrepentirme. Si no lo hago, es precisamente porque con anterioridad me he permitido convertir en dialéctica mi relación con ella. Y así, aquella mala acción se ha tornado en sí misma una posibilidad y no algo pasado. Si me angustio por el castigo, es porque éste ha sido puesto inmediatamente en una relación dialéctica con la culpa. De lo contrario, soportaría mi castigo, lo que significa que me angustio por algo posible y futuro. Con esto hemos vuelto a donde nos encontrábamos en el capítulo primero. La angustia es el estado psicológico que precede al pecado, hallándose tan cerca de él, tan angustiosamente cerca de él, que ya no puede estarlo más. Esto no quiere decir que la angustia explique el pecado, pues éste brota cabalmente con el salto cualitativo. La temporalidad es pecaminosidad, desde el momento en que el pecado queda puesto. No decimos que la temporalidad sea pecaminosidad, como tampoco decíamos que lo fuese la sensibilidad. Sin embargo, con la introducción del pecado empieza la temporalidad a significar pecaminosidad. Por eso peca todo aquel que, haciendo abstracción de lo eterno, solo vive en el instante. Si Adán no hubiera pecado, permitiéndome otra vez y solo por unos instantes el empleo de un lenguaje acomodaticio y mediocre, sin duda que habría pasado instantáneamente a la eternidad. Por el contrario, una vez introducido el pecado, de nada sirve el que se quiera hacer abstracción de la temporalidad, como tampoco vale de nada abstraer de la sensibilidad.